Ya muchachos, en la sesión de hoy día vamos a seguir con trigonometría, ahora eh, más tendiente a lo que tiene que ver con funciones. Ya habíamos visto esto de funciones trigonométricas la clase anterior y ahora nos compete hablar de las inversas de las trigonométricas. ¿Ya? Así que vamos con algo de materia y de ahí empezamos a ver en qué lo vamos a aplicar. A ver, lo primero es que, vamos a ampliar esto, deberíamos estar viendo el PDF en este momento. Lo primero que hay que ver es, por ejemplo, acá al lado izquierdo tenemos la gráfica de seno de x, ¿ya? Y como habíamos visto, entonces tiene esta forma sinusoidal que se repite infinitamente hacia los lados, ya tiene distintos periodos. Y si uno consideraba desde menos pi hasta pi, uno tenía ahí un periodo de la función. De menos pi hasta pi hay distancia 2pi. Entonces ahí uno abarca todos los posibles resultados de seno, ya desde menos pi hasta pi. Pero todos esos posibles resultados hacen, incluso restringiéndolo a ese intervalo, todavía hace que la función no sea inyectiva. Ya, por ejemplo, eh, si yo tomo la imagen, puede ser la imagen, no sé, un medio. Para seno hay dos valores donde el seno da un medio entre menos pi y pi. Esos serían un medio sería pi sexto y 5 pi sextos, que estarían como un poquito al lado del cero y un poquito a la izquierda del pi, ¿ya? Entonces la función no es inyectiva. Para una imagen yo tengo dos preimágenes. Entonces hay que restringirlo aún más el seno para que sea inyectivo. Y es lo que está marcado en rojo. Acá seno está restringido entre menos pi medios y pi medios. Es lo que está marcado en rojo acá en el gráfico. Entonces acá al lado derecho está considerado solamente esa porción del gráfico. Y si usted considera esa porción del gráfico, cumple los dos requisitos para que la función sea biyectiva. Es inyectiva, cada imagen tiene una única preimagen y es sobre encima del intervalo menos 1 hasta el 1. Ya cubre todo el intervalo de llegada, el menos 1 hasta el 1. Entonces, haciendo esa restricción entre menos pi medios y pi medios, nos queda una función que es inyectiva y epiyectiva, por ende, biyectiva. Y cuando es biyectiva, yo puedo hablar de la inversa. ¿Ya? Entonces, vamos a poder calcular o hablar, definir la inversa del seno. En el caso del coseno pasa bastante parecido. En este caso, la restricción la hacemos entre 0 y pi. ¿Ya? Ahí nos queda entonces la que está marcada en rojo, una función inyectiva y también también tiene como llegada el menos 1 hasta el 1. Y claro, en esos dos casos vamos a poder hablar de la función inversa, podemos invertir estas dos funciones. Para la tangente es más fácil, la tangente no está marcada acá, claro, no. En la tangente es más fácil porque ya vimos en la sesión anterior de que la tangente tiene ramas, está separada por asíntotas, entre menos pi medios y pi medios, por ejemplo, hay una rama de la tangente. Y esa rama es automáticamente inyectiva, no hay que restringir nada más. Entonces, en el caso de la tangente es más sencillo, uno se queda solo con una rama de la tangente y esa es biyectiva automáticamente y por ende va a tener inversa. ¿Y cómo se llaman las inversas en este caso? Las inversas, y aquí un dato de color, eh, las inversas, por ejemplo, en las calculadoras se anotan con el símbolo inversa, con este elevado, entre comillas, a la menos 1. En las calculadoras están anotadas así, ¿ya? Ahora, generalmente, de una manera más precisa, para no confundir con potencia, en el caso de las trigonométricas, anotamos el prefijo arc, que significa arco, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de funciones. Arco seno, arco coseno, arco tangente, que van a ser las respectivas inversas de seno, coseno y tangente. Ya, así se llaman. Arco seno, arco coseno y arco tangente. Son funciones nuevas y hacen todo lo contrario. Ya si antes, por ejemplo, seno tomaba un ángulo,
y lo mandaba a un número que estaba entre -1 y 1, ahora el arco seno hace todo lo contrario. Toma un número que está entre -1 y 1, ahí está su dominio, y lo manda a un ángulo. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con arco coseno, lo mismo va a pasar con arco tangente. El tema, la gran diferencia acá, entonces, y lo que hay que tener en cuenta siempre para los ejercicios, es que cuando yo calculo un arco, cuando calculo arco seno, arco coseno o arco tangente, el resultado es un ángulo. ¿Ya? Es al revés que las funciones trigonométricas. ¿Ya? Para las funciones el resultado siempre era un número entre -1 y 1, ahora entonces es un ángulo. ¿Ya? En el caso de seno, un ángulo entre menos pi medio y pi medio. En el caso de arco coseno, es un número entre 0 y pi. Y en el caso de arco tangente también es un número entre menos pi medios y pi medios. Aquí hay que tener cuidado de que no tomar los pi medios, ¿ya? Porque en pi medios y en menos pi medios la tangente se indefine. Así que por eso que tenemos ahí un intervalo abierto versus lo que le pasa al seno. ¿Ya? Así que eso van a ser las funciones trigonométricas, o sea, las inversas trigonométricas. ¿Ya? Mandan números a ángulos. Ujú. Y aquí hay algunas equivalencias, como son inversas, como son funciones inversas y usted las compone con la función original, le queda simplemente el valor de x, pero hay que tener mucho cuidado de qué estoy aplicando primero y qué estoy aplicando después. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué pasa si usted aplica seno de arco seno de x? Obviamente, al ser funciones trigonométricas, esas dos funciones se tienen que cancelar y me tiene que dar x, ¿ok? Pero ¿cuál x? ¿Con cuál x partí? Si yo estoy aplicando primero arco seno, ese x que está ahí es un número que está entre -1 y 1. Entonces el resultado x que está dando en la primera línea es un número que está entre -1 y 1. En cambio, si yo los aplico al revés, si hago arco seno de x, el primero que aplica ahí es seno de x. Entonces x en este caso es un ángulo. ¿Ya? Aquí se cancelan arco seno y seno, me da x, pero ese x representa un ángulo que está entre menos pi medios y pi medios. ¿Ya? Es distinto, hay que tener harto cuidado. En ambos casos yo simplifico las inversas, una de la otra, que están compuestas, y me queda x, pero hay que tener súper claro qué está representando esa x. Ujú. Lo mismo en el coseno, ya misma idea, ya hay en el tangente también. ¿Ok? Eso. Y ahí están las funciones. Las funciones inversas, ahí están graficadas, la de seno y coseno, que son quizás las más importantes. Una forma de graficar es, o sea, uno puede pensarlo como que estoy invirtiendo los ejes. ¿Ya? Si me devuelvo al gráfico original, al que está a la derecha, los que están solo con rojo, ¿ya? Esos tienen el dominio, ángulos y el recorrido entre -1 y 1, lo vertical entre -1 y 1. Entonces, cuando yo grafico la inversa, es todo lo contrario. El dominio ahora está entre -1 y 1, y el recorrido está entre menos pi medios y pi medios. ¿Sí? Hay una buena táctica para poder graficar las funciones inversas, y es tomar la recta y igual x, la que está en 45 grados, exactamente 45 grados, y tomar una función original y reflejarla con respecto a esa recta. ¿Sí? Esta curva que está aquí, este gráfico, es simétrico con respecto al gráfico anterior, que sería este, pero con respecto a esa recta en 45 grados. ¿Ya? Si usted lo refleja en 45 grados, le va a dar la inversa. Eso en general, ¿ya? Para cualquier función inversa. Ujú. Pero es súper simple pensarlo como todo lo que era recorrido ahora es dominio y viceversa. Ujú. Ya, veamos cómo vamos a aplicar esto. Vamos a hacer cálculos. Generalmente en esta parte, cuando uno conoce las funciones arco, estas funciones inversas, eh, una primera etapa de resolución es poder calcular valores, evaluar esas funciones inversas. Vamos con eso primero. Entonces, acá.
momento. Estoy muy lejos en la pizarra. Ahí. Entonces, ya, ahora sí, deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya vamos a evaluar las funciones trigonométricas. Ya, evaluar significa calcularlas para algún valor. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle a esto letras. ¿Ya? Esta es la A, la B, la C y la D. ¿Ya? Vamos con la A. Nos piden calcular arco coseno de raíz de 3 medios. ¿Ya? Entonces, arco coseno de raíz de 3 medios. Ya, esto es totalmente directo. Es como lo mismo que hacíamos cuando calculamos seno de algo o coseno de algo. Eh, yo ahora me estoy preguntando, ¿cuál es el ángulo que al aplicarle coseno me da raíz de 3 medios? ¿Ya? Si yo iba de aquí para acá, por ejemplo, aquí estaban los ángulos y aquí están los valores entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, acá vive el raíz de 3 medios. ¿Sí? Entonces ahora yo me estoy preguntando, ¿de qué ángulo viene ese raíz de 3 medios? ¿Ya? Eso es lo que hace el arco coseno. La función inversa va de aquí para allá. Ahí está el arco. ¿Ya? Entonces, ¿a qué ángulo le aplico coseno y me da raíz de 3 medios? Y ese ángulo tiene que estar definido entre 0 y pi. Ese es el dominio de coseno. ¿Ya? Hay muchos ángulos a los que yo le puedo calcular coseno y me da raíz de 3 medios. Pero el que yo ando buscando tiene que estar entre 0 y pi, porque ese es el dominio de definición del coseno, para que sea invertible. Entonces, en este caso, ¿cuál es? Para que me dé raíz de 3 medios es pi sextos, 60 grados. ¿Ya? Y es solo memoria en esta parte. Es solo memoria, es saberse la misma tabla de siempre trigonométrica y empezar a verla al revés nomás, ¿ya? Ahora me está dando los ángulos que provocan esos valores. Ya, por ejemplo, otro, en el B, arco coseno de 0. Ahí me estoy preguntando, ¿cuál es el ángulo, ya, de nuevo, entre 0 y pi, donde si yo le aplicaba coseno, ¿sí? Si yo le aplicaba coseno me daba 0, ¿ya? Pero ahora me estoy devolviendo. Acá está el 0 y ahora me estoy devolviendo. ¿Cuál es el ángulo que al aplicarle coseno me da 0? ¿Ya? En este caso, el pi medios. Pi medios es el ángulo que al aplicarles coseno me da 0. Así que el resultado acá es pi medios. ¿Mm? Después, arco tangente de 1. Arco tangente de 1. En el caso de la tangente, eh, su dominio principal va desde el menos pi medios, hasta los reales. ¿Sí? Voy a graficarlo acá solo para tenerlo de referencia. Acuérdense que una rama de la tangente hace esto. Ese es su gráfico. ¿Ya? Y tiene unas asíntotas aquí entre menos pi medios y pi medios. Entonces el recorrido de la tangente es todo R. ¿Ya? Si yo hago tangente, su recorrido es todo R. Pero ahora yo quiero la inversa, para atrás. Ese es el arco tangente. ¿Ok? Entonces ahora me está diciendo arco tangente de 1. Bueno, el 1 vive aquí. Entonces yo me estoy preguntando, ¿qué ángulo entre menos pi medios y pi medios? Yo le aplico tangente y me da 1. Y ese ángulo es pi cuartos. Entonces la respuesta a ese arco tangente de 1 es pi cuartos. ¿Ya? Y por último, en este primer ejemplo, arco tangente de raíz de 3. Ya las voy a hacer en el mismo esquema. Arco tangente de raíz de 3. ¿Dónde está el raíz de 3? Acá, a la derecha. ¿Ya? Ahí está. Entonces yo le aplico la inversa y me tiene que devolver el ángulo al cual yo le aplico tangente y me da raíz de 3. Y tiene que ser un ángulo entre menos pi medios y pi medios. ¿Quién es el ángulo? Eh, pi tercio. ¿Cierto? Pi tercio, 60 grados. ¿Ya? Ese es el ángulo
que al aplicarle tangente me da raíz de 3, por ende arco tangente de raíz de 3 es pi tercio. Y eso es, la primera habilidad que ustedes necesitan manejar es el análogo de la primera habilidad que aprendieron para trigonometría. ¿Ya? A mí me daban una función trigonométrica y yo tenía que sabérmela para ciertos valores. ¿Ya? Y ahí usábamos la tablita famosa esta de seno y coseno, y ahora es lo mismo. Ya que me sé esa tabla, la puedo usar para calcular los valores fundamentales de las funciones arco. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar, muchachos? Porque ahora todo lo que vamos a hacer en esta primera mitad es seguir viendo ejercicios. ¿En qué podemos aplicar estas funciones inversas? ¿Hay alguna duda? ¿No? Avancemos. ¿Qué más se pueden hacer con las inversas? Bueno, lo mismo que en trigonometría normal, es calcular identidades. ¿Ya? Encontrar fórmulas entre relaciones entre las funciones inversas. Entonces, acá no es un valor, no le estoy metiendo un número y calcular y evaluar la función inversa en ese número, sino que lo estamos haciendo con X. Entonces aquí, lo que yo calcule en cada uno de estos casos, va a ser algo, me va a dar algo con X. ¿Ok? Ya, este pongámosle a este B. Entonces lo primero. Ah, tengo que calcular el seno del arco coseno de X. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tengo la función trigonométrica y su correspondiente inversa. Por un lado tengo el seno y la inversa es la inversa de coseno. Entonces, no se cancelan, ¿ya? Porque no coinciden las funciones como para que se cancelen. ¿Ya? Si hubiera sido seno de arcoseno, ahí sí, ahí se cancelan. ¿Ya? Y ese resultado me hubiera dado X. ¿Ok? Porque una es la inversa de la otra. Y entonces, ¿qué hacemos acá? Pues, cómo lo logramos sacar adelante? Vamos a usar la identidad trigonométrica fundamental, la que nos ha perseguido desde el curso pasado. Recuerden que seno de cualquier ángulo más coseno de cualquier ángulo al cuadrado cada uno da 1 siempre. Entonces eso me permite escribir. Entonces, en vez de calcular el coseno de X, ya al arco coseno de un ángulo le estamos poniendo nombre, le pusimos más menos 1 menos X cuadrado, ¿ya? Y casi estoy listo, ya encontré, de hecho ya está calculado, ya ese es el resultado, pero tiene un detalle. El arco coseno, el resultado del arco coseno, es un ángulo que está entre 0 y pi. ¿Ya? Hay que tener siempre presente en las funciones inversas trigonométricas dónde cae el ángulo, ¿ya? Porque nos puede dar respuestas distintas si es que lo aplicamos mal. Como el ángulo cae entre 0 y pi, entonces, eh, ¿cómo se dice? Eh, eso. Como el ángulo, perdón, me quedé pegado 2 segundos. Como el ángulo está entre 0 y pi, yo estoy aplicando seno de un ángulo que está entre 0 y pi. O sea, si yo voy a la circunferencia unitaria, el ángulo está en estos dos cuadrantes. ¿Ya? Acá está el 0, acá está el pi medios, acá está pi. ¿Ya? Eso estoy haciendo, estoy calculando seno de algo que está entre 0 y pi. Y entonces ese ángulo tiene su medida vertical positiva. Seno, para los ángulos que viven en esos cuadrantes, siempre es positivo. Si hubiera estado hacia abajo, en los otros cuadrantes, ahí el seno me da negativo. Entonces, del más menos que yo tengo allá adelante, que salía de la fórmula que estaba acá, no tengo que considerar el negativo, ¿ya? Porque en este caso estoy aplicando solamente seno para ángulos que están entre 0 y pi, no para cualquier ángulo, ¿ya? En la fórmula está pensado como para cualquier ángulo, pero en este caso particular
el ángulo arco coseno de X vive entre 0 y pi. Entonces el resultado final es simplemente lo mismo, pero positivo. Ya no me preocupo del más menos que estaba delante. Me queda positivo. Porque estoy haciendo seno de un ángulo que está entre 0 y pi. Tiene que dar positivo. Aunque diga X y no tenga ningún control sobre el X, tiene que dar positivo por definición. ¿Ya? Así que eso que queda un poco, eso es súper teórico comparado con esta manipulación que hicimos acá, ¿ya? El cálculo lo hicimos súper bien, pero hay que decidir con qué signo me quedo, en este caso, ¿ya? Así que ojo con ese tipo de cosas. El mensaje es, siempre que yo aplico una función inversa trigonométrica, hay que tener control de dónde estoy cayendo, de qué ángulo me está dando. Siempre, es súper necesario. Por ejemplo, en el B nos piden calcular tangente de arco coseno de X. Tangente de arco coseno de X. Entonces, voy a hacer lo mismo. Como acá no se pueden cancelar, arco coseno no se cancela con el tangente, voy a escribir tangente en función de coseno. ¿Ya? Entonces, voy a hacer esto. Esto es lo mismo que seno del ángulo. En este caso, el ángulo es arco coseno de X, partido en coseno del ángulo, que es arco coseno de X. ¿Ya? El arco coseno de X, recuerden, es un ángulo que está entre 0 y pi. ¿Mm? Pero ya tengo en la parte A, ya hice una fórmula para seno de este ángulo. Ya lo hicimos, está acá. Es lo que hicimos aquí. Entonces yo ya sé cuánto da. Da raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Y abajo, coseno de arco coseno, ahí sí estoy componiendo una función y su función inversa. Entonces acá los puedo cancelar. Y me queda abajo simplemente x. ¿Ya? Y ahí está el resultado. Ahí estamos bien. Y de hecho calza súper bien porque aquí sí estoy permitiendo, por ejemplo, que el tangente me dé negativo. Entre 0 y pi, la tangente puede dar negativa, puede dar aquí. Si estoy en ese cuadrante, el seno es positivo, pero el coseno es negativo. Y la división entonces seno partido en coseno da negativa. ¿Ya? Y está bien, aquí me daría negativo si es que el x es negativo. O si el x está... eh, ¿lo estoy diciendo bien? Claro. A ver. Tangente. No, está bien, está bien, está bien. Sí, ese mismo X. Aquí, claro, nos va a dar negativo ese resultado cuando yo esté en ese cuadrante. ¿Ya? Eso en general. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chicos? Profe, Dígame. ¿cómo uno sabe en qué rango se está trabajando el ángulo? O Es por sea, ¿cómo sabe definición. que alfa, cómo así? Porque, claro, ¿cómo sé yo que el alfa está entre 0 y pi? ¿Eso? Eso mismo. Eso mismo, sí, porque es por definición. Mira, es de lo que vimos en la diapo. Ahí, acá, ahí. Es de lo que está en la diapo. Por definición de estas inversas trigonométricas, eh, tienen estos recorridos. ¿Sí? El arco seno tiene recorrido entre menos pi medio y pi medio. El arco coseno, que era lo que estábamos trabajando en el ejemplo, está entre 0 y pi. Y el arco tangente está entre menos pi medios y pi medio. Es porque restringimos en realidad, las funciones que estaban originalmente. Y en el caso de coseno es la que está más abajo. Ahí los x se mueven entre 0 y pi. ¿Ya? Es solo Ah, por ya, ya. definición. No es como que uno lo tenga que pensar en cada caso, no, no, es en cada ejercicio. Es porque es de la definición formal. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Ay, me perdí. Aquí. Eso es lo que está pasando en este ejemplo. Ya yo sé efectivamente que ese arco coseno es un ángulo y sé al tiro dónde se mueve, entre 0 y pi, ya por definición. Ok. Entonces, si hubiese sido el, no sé, el arco seno, Ujú.
No, ese hubiese podido estar entre menos pi medio y pi medio, ¿cierto? Eso. Ahí al tiro se te define como un ángulo que está entre menos pi medio y pi medio. Eso Ah, es, tal cual. Ujú. Eso, ¿hay más dudas, chicos? Antes de pasar a otro ejemplo. ¿No? Ya, ejemplos típicos de esto es comprobar identidades trigonométricas. Igual que lo que hicieron para trigonometría en Mate 10, eh, aquí también se hacen identidades trigonométricas. Entonces creo que voy a alcanzar a, o sea, hacer una acá. Pucha, aquí esto es lo mismo. Este que está acá, el número 3 es lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Ya? Así que no lo voy a ver acá, se, se lo voy a publicar desarrollado, pero es el mismo ejemplo ya que lo anterior. No, no voy a detener ahí. Quiero pasar a este, que es un poquito más elaborado. Ya dice, hay que probar una identidad, que arco tangente de un medio más arco tangente de un tercio es igual a pi cuarto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que acá no me conviene calcular los arcos por separado. ¿Ya? Porque ¿qué estoy haciendo al calcular arco tangente de un medio? Yo estoy buscando un ángulo, aquí está la tangente, estoy buscando un ángulo que al aplicarle tangente me da un medio. ¿Ya? Por eso de un medio, el arco tangente de un medio me está regalando ese ángulo. Pero si uno va a la tabla de valores que yo me sé de tangente, ninguno de esos me da un medio. Los que uno se sabe, no sé, tangente de 0, 0. Tangente de pi sextos, 1 partido en raíz de 3. Tangente de pi cuarto, 1. Tangente de, ¿cuál es el último que uno se sabe? Tangente de pi tercio, 60 grados, raíz de 3. No hay ninguno que me dé un medio. ¿Ok? Entonces, el truco no está en calcularlos por separado. Eso es lo que les quiero mostrar. En estos ejemplos de este estilo, con estos valores que yo no tengo idea cómo se calculan, la idea es aplicar alguna identidad trigonométrica. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a probar esto. ¿Ya? Yo no puedo partir desde la igualdad. Yo no puedo, no sé, aplicar tangente a ambos lados. No puedo, porque yo tengo que demostrar la igualdad. ¿Ok? Entonces yo voy a partir desde el lado izquierdo. Voy a tomar el lado izquierdo. Al lado izquierdo yo tengo suma entre ángulos, ¿ya? Porque el arco tangente me tiene que dar un ángulo que no conozco y el arco tangente de un tercio también me tiene que dar otro ángulo que no conozco, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer es calcular, vamos a calcular tangente de alfa más beta. Eso vamos a hacer. Tomar esos dos ángulos que todavía no sé quiénes son y le voy a aplicar tangente a esa suma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están aquí con arco tangente. Esa es la única pista, ¿ya? Porque ahí a cada uno por separado están aplicados como arco tangente. ¿Ya? Entonces, qué hay que ocupar acá? Tangente de la suma tiene una fórmula. Es una identidad trigonométrica de las básicas. ¿Cómo se calcula tangente de la suma? Como tangente del primero más tangente del segundo, partido en 1 menos tangente del primero por tangente del segundo. Eso es una identidad trigonométrica. ¿Ya? Una de las tantas. Ya, pero lo bueno de escribirlo así es que alfa es un arco. Entonces aquí me queda tangente de arco tangente de un medio. Acá me queda tangente de arco tangente de un tercio. Y abajo me queda lo mismo. 1 menos tangente del alfa, y alfa es un arco tangente, multiplicado por tangente de el beta, que también es un arco tangente. Entonces, lo bueno de haber hecho esto, de haber comenzado acá con una tangente, es que al aplicar la fórmula, me quedan todas las tangentes aplicadas a un arco tangente. Entonces, ¿qué pasa con esas funciones? Se cancelan entre ellas, porque son una inversa de la otra. ¿Ya? Cuando estaban en suma así, todo junto, no podía. Pero una vez que las separé y las apliqué así, ahí sí puedo cancelar.
¿ya? Entonces, en total, me dio un medio más un tercio partido eh, partido en 1 menos un medio por un tercio. Eso me dio en este caso. Si usted suma lo de arriba, le va a dar 5 sextos. Si usted multiplica lo de abajo, le va a dar un sexto. Y 1 menos un sexto también es 5 sextos. ¿Ya? Hace la división, me da 1, ¿ya? 5 sextos dividido 5 sextos, da 1, ¿ya? Entonces acabo de calcular el tangente de alfa más beta. ¿Ya? El tangente de alfa más beta da 1. ¿Ok? Entonces, ahora puede pensarlo de dos formas. O voy a aplicar arco tangente a los dos lados. Puedo aplicar arco tangente a los dos lados. O bien, voy a concluir inmediatamente que si tangente de esta suma de ángulos me da 1, entonces, ¿cuánto da la suma de ángulos? La suma entre esos ángulos tiene que ser un resultado que al aplicarle tangente me da 1. ¿Y cuál es ese ángulo? El pi cuartos. ¿Ok? Eso es, eso es. Y compruebo la identidad. Ahí está la identidad. El alfa más beta, yo quería comprobar que era pi cuartos. Y ahí está. Alfa más beta efectivamente da pi cuartos. ¿Ok? Entonces, Profe, dígame, ¿cuál fue el último razonamiento que hizo? el último razonamiento para pasar de aquí a acá fue que yo llegué a que la tangente del alfa más beta me tiene que dar 1. Ya, acuérdense que alfa más beta es un ángulo. ¿Ok? Entonces uno dice, ah, ya, si tangente de alfa más beta me dio 1, entonces alfa más beta nos da un ángulo que al aplicarle tangente es 1. ¿Y quién es ese ángulo? Pi cuartos. No hay otro. ¿Ya? Ahí estoy. Este alfa más beta, alfa más beta, tiene que ser un ángulo que está entre menos pi medio y pi medios, donde yo le aplico tangente y me da 1. ¿Cuál es ese ángulo? Pi cuartos. Y se acabó. Eso es. ¿Está bien? Lo otro que pueden pensar de repente, para que sea más mecánico aún, para que sea más mecánico y uno lo pueda razonar más simple, es que claro, pues yo quiero demostrar la identidad que está acá arriba me dice alfa más beta, yo quiero mostrar que eso es pi cuarto. Y hasta este paso, yo tengo tangente de alfa más beta. Entonces voy a despejar alfa más beta. ¿Ya? Entonces tengo que pasar la tangente para el otro lado. ¿Sí? ¿Y cómo pasan las funciones para el otro lado? Con su inversa. Entonces aquí yo puedo aplicar arco tangente a los dos lados. ¿Sí? Es como cuando usted tiene, no sé, x cuadrado a un lado y acá tengo 9. ¿Cómo pasa el cuadrado para el otro lado? Como raíz. Esa es su inversa. ¿Está bien? Acá es lo mismo, la misma historia. ¿Cómo pasa la tangente para el otro lado? Como arco tangente. Entonces, me va a quedar arco tangente de 1 al lado derecho y al lado izquierdo simplifiqué el tangente. Ahora me queda simplemente alfa más beta. ¿Ya? ¿Y cuánto da arco tangente de 1? La misma pregunta que nos hicimos hace un rato. ¿Cuál es el ángulo que al aplicarle tangente me da 1? Y ese ángulo es pi cuarto. O sea, inevitablemente uno se tiene que hacer esa pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo que al aplicarle tangente me da 1? El pi cuarto. ¿Ya? El 45 grados. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Creo que tengo uno más. No estoy seguro si se quedó pegada la pizarra. Súper mal momento. Eh, momento. Mm.
Ah, ya. De ahí vamos a pasar a las ecuaciones inmediatamente. Ya, súper. Hasta acá, ya, hasta aquí podemos parar con el tema de las inversas un rato. Ya, en general hay que practicar eso. Hay que hacer como evaluación de funciones inversas, que es lo que hicimos en el primer ejercicio, y lo otro es aplicarla como identidad, ¿ya? Comprobar alguna identidad trigonométrica que, que esté ligada con funciones inversas. Ya eso hay que practicarlo más, por supuesto. Eventualmente lo vamos a hacer. Ahora vamos a pasar como a otra herramienta que nace a partir de las inversas, que es resolver ecuaciones trigonométricas. Déjenme avanzar acá. Acá hay más ejemplos. ¿Ya? Los pueden intentar hacer por su cuenta. Si hay dudas, me los pueden mandar. Ya, nos vamos a concentrar ahora en ecuaciones trigonométricas. Ahora que tenemos inversa, es como el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior al final. Teníamos tangente de alfa más beta y queríamos el alfa más beta. Entonces, como que la tangente la pasamos para el otro lado con la inversa y despejamos el alfa más beta. ¿Ya? Aquí vamos a resolver ecuaciones trigonométricas en general, no necesariamente restringidas a los dominios donde hay inversa. Eso se los aviso de antemano. Aquí ya olvídense de las restricciones por un rato, vamos a pensar en las funciones trigonométricas en general. Ya, y me voy a apurar para alcanzar a ver todos los casos. Lo primero que vamos a abordar son los casos en donde yo tenga un seno de x igual a un número. ¿Ya? Por ejemplo, acá está marcado como seno de x igual seno de alfa. ¿Ya? En la práctica, lo que va a suceder en estos ejemplos, en este tipo de resolución, es que ahí donde dice seno de alfa, va a haber un número. Entonces uno se tiene que imaginar para ese número cuál es el alfa, cuál es el ángulo, donde el seno de ese ángulo me da el número. Y cuando lo logro escribir así, entonces yo digo que el resultado es como que se cancelaran los senos acá, y el resultado es el alfa el alfa que yo encontré, y también el pi menos alfa y sus respectivos periodos. Entonces, acá está la situación en general. Se lo voy a mostrar con un ejemplo concreto, porque en general, así como que cuesta entenderlo. A ver, déjenme ir al pizarrón. Ahí deberíamos estar viendo el pizarrón. Antes de empezar a resolver ecuaciones, déjenme mostrarle cómo se construye. Después para los otros, coseno y tangente va a ser más fácil. Anterior y página. Ahí. Esto es lo que está pasando en seno. Por ejemplo, si yo hago seno de x igual a, pongámonos fácil, un medio. ¿Ya? Yo quiero resolver esa ecuación. Entonces, ese es como el número que está al principio. Yo tengo que imaginarme ese un medio como el seno de alguien. ¿Sí? Yo estoy buscando un ángulo que al aplicarle seno me da un medio. Entonces yo me estoy imaginando ese un medio como el seno de alguien. ¿Ya? En este caso va a ser el seno de bisextos, seno de 30 grados. Seno de 30 grados me da un medio. ¿Ya? Por eso que en la diapo, en vez de que haya un número ahí, dice seno de alfa. Porque ese mismo número hay que imaginárselo como el seno de alguien. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengo eso listo, cuando ya encontré cómo representarlo como seno de un ángulo, entonces yo puedo encontrar el x. Entonces el x va a ser, obviamente, ese ángulo que encontré, el pi sextos. ¿Quién sería el x que al aplicarle seno me dé un medio? El pi sextos. Pero en el caso de seno, no es el único ángulo. ¿Sí? Aquí insisto, ya aquí nos salimos del tema de las inversas. Aquí lo estamos haciendo en general. Entonces, cuando yo veo seno y me da me da un medio, y encontré el pi sextos, aquí está el pi sextos, 30 grados, seno representa la medida vertical, ¿ya? En la circunferencia unitaria. Entonces no es el único ángulo que tiene esa medida vertical. También hay otro al otro lado. Ese también tiene la misma medida vertical. Entonces, en general, como regla, cuando usted encuentra un ángulo que le sirva para seno,
también sirve el que está reflejado con respecto al eje Y. ¿Ya? Y ese tipo es pi menos el ángulo que usted encontró. Hay que devolverse desde pi, hay que restar el mismo ángulo que usted encontró. Entonces, hay que hacer siempre pi menos el ángulo. Esa es otra opción, otra solución. ¿Ok? En este caso daría 5 pi sextos. Ese es el ángulo que está acá, al otro lado, en el segundo cuadrante. Y no solo eso, no solamente encontré un ángulo y el otro que está en el otro cuadrante, sino que además están todos los periodos de seno. Y como seno es una función con periodo 2pi, entonces tengo que agregarle todos los múltiplos de 2pi. Y uno nota eso como 2k pi con k en los enteros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, está el pi sextos que encontré, y si k vale 1, tengo el pi sextos más 2pi. ¿Ya? Cuando yo calculo seno de eso, ¿ya? El 2pi se va y me da efectivamente un medio. ¿Ya? También es solución. El pi sextos más 2pi también me da con seno, también me da un medio. Entonces también es solución. ¿Ya? Y si lo hubiera hecho esto en vez de 2pi, yo lo hago con otro k, y hago k, no sé, 10, o uno impar, así, k 9, y hago 2 por 9 por pi, me queda aquí 18 pi. ¿Ya? Pero esas son puras vueltas del periodo. Cada vuelta son 2pi, entonces esto representa 9 vueltas. Entonces me sigue dando un medio. ¿Ya? Son puros ángulos distintos que estoy encontrando donde el seno me da un medio. ¿Ya? Si uno incluso lo quiere ver en el gráfico, así como último recurso para poder entender esto, en la rama principal de seno hay dos valores donde da un medio. En el pi sextos da un medio y en el 5 pi sextos también da un medio. ¿Ya? Pero la función sigue. Si yo veo todos los periodos, empieza a repetirse lo mismo. Entonces hay otros valores donde también el seno me da un medio. Hay otros, infinitos más. ¿Cómo están representados todos esos otros? Así. Son puras vueltas de la circunferencia o periodos en el gráfico. Entonces hay que agregar estos dos kpi con k en los enteros. ¿Ok? Esa es la lógica. La lógica es, en general, yo encuentro un ángulo, aquí yo encontré el pi sextos, y en el caso de seno hay que agregarle su hermano, es como su gemelo que está al otro lado, que va a ser siempre pi menos el ángulo, y además su familia, que son todos los periodos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces así resuelvo una ecuación trigonométrica que está escrita con seno. ¿Ok? Aquí está el caso general escrito en el PDF. ¿Ok? Usted encuentra el ángulo, alfa, también sirve el pi menos alfa, y le agrega todos los periodos posibles. A eso uno lo llama la solución general de una ecuación trigonométrica. Están todas las soluciones, son infinitas. Veamos en el caso de coseno. En el caso de coseno, cuando usted encuentra un ángulo que le sirva, hace el mismo proceso. Hay un número acá, al lado derecho, perdón. Al lado derecho de la ecuación hay un número. Ese número usted se lo imagina como coseno de un ángulo. Con eso usted va a tener el x. ¿Ya? El x va a ser ese ángulo que usted encontró. Pero en el caso de coseno, las medidas son horizontales en la circunferencia. Entonces, ¿cuál es el otro ángulo que tiene la misma medida horizontal? Ese ángulo es menos el ángulo. ¿Ya? Si usted encontró, voy a volver al pizarrón. Voy a borrar acá el gráfico que hice aquí. Por ejemplo, si yo hago acá coseno de x igual a pi cuarto, perdón, hay que ver, raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es imaginarse el x. ¿Ya? ¿Cuál es el ángulo al cual yo le aplico coseno y me da raíz de 2 partido en 2? ¿Ya? Ese raíz de 2 partido en 2 lo puedo pensar como el coseno de pi cuartos.
coseno de 45 grados. Ya encontré el ángulo, perfecto. Entonces, una solución es el pi cuarto. Pero no solo eso. Cuando yo estoy en la circunferencia unitaria, y usted ya tiene el pi cuartos, que son 45 grados ahí, coseno mide lo horizontal en la circunferencia unitaria. Entonces, ¿cuál es el otro ángulo que tiene la misma medida horizontal? Uy, me quedó feo ahí. Este. El mismo alfa que usted tenía hacia arriba, pero ahora véalo hacia abajo. Y ese es menos alfa. Entonces, si ya encontró el pi cuartos, también tiene otra solución que es el menos pi cuartos. Y si ya tiene a su hermano, ahora agréguele a toda la familia. ¿Ya? Agregue todos los periodos. Todas las vueltas que puede dar en la circunferencia unitaria, o bien todas las ramas del gráfico de coseno. ¿Ok? Esto con K en los enteros. Son puras vueltas, son puros múltiplos de 2pi. 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etc. Son puras vueltas. Y va a caer en el mismo ángulo. ¿Ya? Y ahí está la solución general. Ahí encontró todas las soluciones posibles para el caso de coseno. ¿Ya? Y lo mismo se hace, y aquí voy a ir más rápido ya para poder cerrar. Lo mismo se hace en el caso de la tangente, solo que en el caso de la tangente es mucho más fácil porque la tangente tiene periodo más chico. Tiene periodo, en vez de dar una vuelta completa, la tangente tiene periodo en media vuelta. Entonces solamente en múltiplos de pi, no en múltiplos de 2pi. Entonces cuando yo solo considero los múltiplos de pi, inmediatamente encuentro todas las soluciones posibles. Ya que no es tan enredado. Usted encuentra un ángulo y después le agrega el kpi y ya tiene todas las soluciones posibles. Es mucho más sencillo. ¿Ya? Básicamente porque la otra opción que tiene el tangente para que dé el mismo resultado es sumarle pi, pero eso cae dentro del periodo. Así que con solamente el primer ángulo que usted encuentre es suficiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a alcanzar a hacer en este ratito? Voy a alcanzar a ver dos ejemplos para que vean cómo funciona y lo vamos a seguir practicando. ¿Ya? En la siguiente clase yo les voy a mostrar un caso especial, ya que eso como que se hace un tratamiento distinto. Pero por ahora vamos a practicar esto. Perdón, yo creo que está escrito acá. También se pueden, esto mismo que acabamos de hacer, se puede hacer aplicando fórmula y mezclarlo con el tema de los arcos, ¿ya? Pero yo creo que viéndolo como lo vimos recién es suficiente, no hay para qué enredarlo más, no es necesario aprenderse estas fórmulas en general, ¿ya? Así que veamos ejemplos. Esto que está acá se los voy a mostrar la próxima clase, ¿ya? Porque es un poquito más denso de digerir. Vamos con ejemplos clásicos. Linda palabra para el día de hoy. Uy, de nuevo se pegó la pantalla. Demonios. A ver. Acá. Ya, voy a tratar que sea rápido. Ahí, ya, ahora sí, ahora estamos viendo la pantalla. Ya vamos a resolver algunas ecuaciones, ya para ver cuán difícil podría ser resolver estos casos. Hay que tener ojo con el enunciado, porque resuelve las siguientes ecuaciones. Hay otros que son con identidades, donde les dice demuestre la identidad. Son herramientas distintas, son habilidades distintas. Ya que hay que despejar la X, como en toda ecuación. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pasar ese menos raíz de 3 para el otro lado. Entonces, tangente de 3x es raíz de 3. Entonces, acá llega el momento en donde dice tangente de algo igual a un número. Entonces, aquí yo aplico, entre comillas, la fórmula. ¿Ya? Me tengo que imaginar ese número como la tangente de un ángulo. ¿Qué ángulo? Yo le aplico tangente y me da raíz de 3. ¿Ya? En este caso, el ángulo debería ser pi tercios, perdón. Pi tercios. Estamos en el caso de la tangente, así que no hay necesidad de abrir llave. Es pi tercio. ¿Ok? Y en el caso de tangente, si usted ya encontró un ángulo,
Después lo único que tiene que hacer es agregarle sus periodos, que son múltiplos de pi, en el caso de la tangente, múltiplos de 180. Entonces lo único que tiene que hacer es más kpi, con k en los enteros. ¿Ya? Pero ahí yo estoy aplicando tangente de este ángulo, del 3x. Entonces, lo que yo acabo de encontrar es quién es 3x. 3x es toda esta expresión que está aquí. Ya son infinitos casos. Pi tercio más todos sus periodos. ¿Ya? Pero yo quiero la x. Y aquí dice 3x. Entonces lo único que hay que hacer ahora es dividir. Paso el 3 dividiendo a todo lo que está al otro lado. Entonces nos queda pi novenos, porque dividí por 3, más k veces pi tercios, con k en los enteros. Entonces ahora sí está despejada la x, ¿ya? Y ahí están todas sus posibles soluciones. ¿Ya? Son infinitas. ¿Okay? Pero está resuelto. Eso es lo que busca la ecuación trigonométrica, que usted despeje la x. ¿Ya? Y la gracia está en esto. Si yo lo logro escribir como función trigonométrica igual a un número, hago todo el proceso que está ahí descrito en la diapositiva. Vamos con otro, porque esto hay que practicarlo harto al principio. Vamos con otro. Acá dice 2 coseno cuadrado de x menos 1 igual 0. Acá hay dos opciones en general. Cuando hay cuadrática, puede factorizar lo que está al lado izquierdo o puede despejarlo con cierto cuidado cuando pase la raíz. Yo siempre voy a recomendar factorizar. Es mucho mejor. Es mucho más certero. A lo que está al lado izquierdo le voy a hacer suma por diferencia. Lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como raíz de 2 por coseno de x al cuadrado menos 1 cuadrado. Eso es, acabo de escribir lo mismo, pero ahora lo escribí como resta entre cuadrados. Diferencia entre cuadrados. Entonces es un suma por diferencia. Tengo la suma por la diferencia. Todo esto igual 0. ¿Ya? Y si lo factoriza así, bueno, tengo dos factores, el producto me da 0, entonces tengo dos opciones. O el raíz de 2 coseno de x más 1 me da 0, o bien el raíz de 2 coseno de x menos 1 me da 0. ¿Ya? Aquí se me abrieron dos ecuaciones trigonométricas. ¿Ya? Pero en todas estas ecuaciones trigonométricas el objetivo es que me quede la función trigonométrica igual a un número. Entonces, por ejemplo, en el primero, la primera columna que voy a hacer acá, yo puedo despejar el coseno y me va a quedar que coseno es menos 1 partido en raíz de 2. Ahí lo dejé escrito como una función trigonométrica y al lado un número. Lo mismo en el de la derecha. El de la derecha, si yo despejo coseno, me va a quedar coseno de x igual a 1 partido en raíz de 2. ¿Ok? Tengo dos familias de soluciones ahora. Me está dando dos listas de soluciones por separado. Voy a partir por la que está más a la derecha, porque está más fácil sacarla. Aquí voy a aplicar la fórmula directamente. En el caso de coseno, al lado derecho, dice coseno de x igual a 1 partido en raíz de 2. Entonces, ¿quién puede ser el x? El x es un ángulo que al aplicarle coseno me da 1 partido en raíz de 2. Y ese está en la tablita. Es el pi cuartos, 45 grados. ¿Ya? Pero en el caso de coseno, no solamente me sirve el ángulo que encontré, sino que además me sirve su negativo. Y no solamente el positivo y el negativo, sino que además todos sus periodos. Y el periodo de coseno es 2pi, entonces hay que agregarle todos los múltiplos de 2pi. Por eso uno escribe 2kpi. ¿Ya? Son todos los múltiplos de pi, todos los de 2pi. Son todos los periodos. ¿Ya? Entonces, por este lado, por el lado derecho de esta bifurcación que se provocó, ya tengo listo. Están todas las soluciones posibles. Ahí están. Esas son. ¿Ya? Y ahora voy a ir por el lado izquierdo. Ahora tengo que encontrar un ángulo donde el coseno me dé
menos 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? Pero eso es simple. Si usted ya tenía el ángulo, voy a seguir marcando acá, ahí. Si usted ya tenía un ángulo donde el coseno le daba 1 partido en raíz de 2, eso era pi cuartos. Pi cuartos. Ahí el coseno le daba 1 partido en raíz de 2. Perdón, coseno es lo horizontal. Sorry, ahí. Lo que está con rojo. ¿Ya? Ahora usted anda buscando algún ángulo que haga lo mismo, pero que eso que está dibujado en rojo esté hacia la izquierda, esté hacia acá. ¿Ya? Porque ahí el coseno es negativo. Coseno son las medidas horizontales en la circunferencia unitaria, entonces para la izquierda están los negativos. Entonces tiene que encontrar este ángulo, ¿ya? Que al final es el mismo que estaba a la derecha, pero ahora acá a la izquierda. ¿Ya? Así que ¿qué ángulo es? Es el pi menos el pi cuartos. Me tengo que devolver para acá. Acá está pi, 180. Me tengo que devolver un poquito. ¿Cuánto? Pi cuarto. Entonces aquí está el 3 pi cuarto. ¿Ya? Así que cuando resuelvo esto, estoy buscando el x, donde el coseno me da menos 1 partido en raíz de 2. Ese x entonces es 3 pi cuarto. ¿Ya? Ese es el tipo que está reflejado al otro lado. Es pi menos pi cuarto. ¿Ok? Y si ya tengo el 3 pi cuartos, le aplico la misma regla que antes. También me sirve el negativo, menos 3 pi cuartos, y también me sirven los periodos. ¿Ya? Con K en los enteros. Entonces acaba de hacer como una super ecuación. Tiene infinitas soluciones, pero vienen de a 4 grupos. Están estas soluciones, esas soluciones, estas de acá y estas de acá. Ya, cada una de ellas es una familia infinita de soluciones. ¿Ok? Y ahí están todas. Para cada una de ellas se satisface esa ecuación que tenía originalmente. ¿Ya? Acá está, la respuesta es todo esto. Si uno lo quiere escribir como más ordenado, las soluciones son todas estas. El pi cuartos, el menos pi cuartos, el 3 pi cuartos, me quedo corto, y el menos 3 pi cuartos, ya con sus respectivos periodos. Todas me sirven, son todas soluciones distintas, ¿ya? Con K en los enteros. ¿Ya? Y ahí están. Eso es. Ya todas esas me sirven. De hecho, son las 4 que están acá. Apunta para acá, apunte para abajo, apunte para acá, y apunte para acá, y sus respectivos periodos. Y ahí están todas las soluciones posibles. ¿Ya? Eso, no sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar, chicos, con estas ecuaciones. Yo igual lo voy a retomar la próxima clase, hay que ver más ejemplos de esto. Pero el concepto detrás, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Eso, muchachos. Ya yo voy a partir desde esto en la próxima clase y vamos a seguir avanzando con materia. ¿Mm? Listo, chicos, que estén muy bien. Nos estamos viendo el día miércoles. ¿Ya? Que tengan un súper buen inicio de semana.